La mayoría de las personas caminan por la vida creyendo que la realidad es algo fijo, objetivo, inmutable. Sin embargo, algunos investigadores se atrevieron a cuestionar esta idea con una profundidad que desafía todo lo que nos han enseñado. Uno de ellos fue Jacobo Greenberg, un neurofisiólogo mexicano que propuso que lo que llamamos realidad no es algo externo a nosotros, sino una construcción activa de nuestra mente. Según sus estudios, no percibimos el mundo como es, sino como nuestra conciencia decide estructurarlo, en función de patrones internos que han sido instalados desde muy temprana edad. Esta perspectiva rompe por completo la visión convencional. No somos simples observadores de un mundo que se nos presenta tal cual es. Somos participantes, creadores inconscientes de nuestra experiencia diaria. Si lo que vemos, sentimos y vivimos es un reflejo de estructuras internas profundamente arraigadas, entonces nuestras circunstancias no son el resultado de factores externos, sino de configuraciones mentales que hemos aceptado como verdad. Desde otro ángulo, Neville Goddard, un autor y místico del siglo XX, llegó a una conclusión similar, aunque desde una vía más espiritual. Él afirmaba que la realidad exterior es solo un espejo de la mente interna. Pero a diferencia del enfoque científico de Greenberg, Goddard no intentaba explicar el cómo, sino el para qué, para mostrar que no es necesario manipular el mundo físico para transformar nuestra vida. Solo hace falta una certeza absoluta, una convicción interna sostenida por la repetición de pensamientos y afirmaciones alineadas con aquello que se desea experimentar. Ambos coinciden en que lo que damos por cierto se convierte en nuestra realidad. Y si la realidad es un reflejo de la mente, entonces lo que llamamos límites, problemas, incluso nuestra identidad, no son más que configuraciones mentales que pueden ser desmontadas. Greenberg hablaba de un campo de información invisible con el que la mente interactúa. Goddard aseguraba que ese campo responde a nuestras creencias más profundas. La diferencia entre vivir una vida común o una vida extraordinaria, entonces, no depende de circunstancias externas, sino del tipo de programación que hay en nuestra conciencia. Cuestionar la realidad ya no es solo un ejercicio filosófico. Es una vía directa hacia la transformación. Porque si lo que vivimos es el resultado de estructuras mentales, también podemos aprender a reescribir esas estructuras. La mente, más que un receptor, es una emisora. Y su señal principal es lo que creemos con firmeza. Esta comprensión cambia todo. Lo que parecía imposible, fijo o definitivo, se revela como moldeable. Lo inmutable se vuelve opcional. Lo que hasta ayer parecía una verdad incuestionable, hoy puede ser observado como una narrativa que alguien, en algún momento, nos enseñó a aceptar. Y ahora que sabes esto, la pregunta ya no es si puedes cambiar tu realidad. La verdadera pregunta es, ¿qué historia estás dispuesto a reescribir? La mayoría de nuestras creencias no surgieron por análisis o elección consciente, sino por repetición. Desde la infancia, hemos escuchado frases, vivido experiencias y absorbido ideas que, al repetirse una y otra vez, quedaron grabadas en nuestra mente como verdades. Esas verdades no siempre son reales, pero sí actúan como filtros que determinan lo que somos capaces de ver, sentir o lograr. La mente subconsciente no razona ni evalúa si algo es cierto o falso, simplemente acepta lo que se le presenta repetidamente con emoción. Es como una tierra fértil que recibe cualquier semilla, sin importar si se trata de una flor o de una maleza. La repetición, especialmente cuando va acompañada de una carga emocional, se convierte en el mecanismo más poderoso para instalar nuevas creencias o reforzar las que ya existen. Durante siglos, culturas de todo el mundo han utilizado mantras, oraciones, cánticos y rituales que funcionan a través de este principio. No se trata de superstición, sino de una comprensión profunda de cómo funciona la mente humana. La repetición constante reorganiza nuestras conexiones neuronales y refuerza determinados caminos mentales, hasta que una idea se convierte en algo automático. Es decir, se transforma en parte de nuestra identidad. Jacobo Greenberg sostenía que la mente no solo construye la realidad, sino que lo hace a través de patrones profundamente internalizados. Al repetir una nueva idea de forma deliberada, estamos proponiendo un nuevo patrón, un nuevo modelo que la conciencia puede adoptar como base para crear nuevas experiencias. Neville Goddard enseñaba que cuando repetimos una afirmación con absoluta certeza, no estamos solo programando algo dentro de nosotros, sino ajustando nuestra frecuencia mental. Según él, esta frecuencia determina la clase de eventos que atraemos y las posibilidades que comienzan a manifestarse en nuestra vida cotidiana. La clave no está en repetir de forma mecánica, sino en hacerlo con una carga emocional que le dé fuerza a cada palabra. La emoción es el pegamento que fija una idea en lo más profundo de la mente. Cuando repetimos una afirmación desde el corazón, sintiéndola como si ya fuera real, la mente comienza a aceptarla,
y el cuerpo empieza a actuar en coherencia con esa nueva creencia. Lo que antes era un deseo se convierte, poco a poco, en una sensación de certeza. Y cuando hay certeza, la realidad empieza a ajustarse a esa nueva vibración interna. Este proceso puede parecer simple, incluso ingenuo, pero su simplicidad es justamente lo que lo hace poderoso. Porque no depende de herramientas externas, rituales complejos ni condiciones especiales. Solo requiere de atención, compromiso y una intención clara. La repetición consciente es una herramienta que todos tenemos a nuestro alcance, pero pocos la usan con la profundidad y constancia necesarias para generar un verdadero cambio. Lo que repites cada día, en silencio o en voz alta, no es inofensivo. Está moldeando tu manera de pensar, sentir y actuar. Está dándole forma a tu percepción del mundo. Y si cambias eso, lo cambias todo. Porque el mundo que ves no es más que el reflejo de lo que has aprendido a repetir dentro de ti. Cambiar la programación mental no requiere métodos complicados, sino intención clara, emoción auténtica y constancia. La técnica de las 100 repeticiones nocturnas es una práctica sencilla, pero profunda, basada en este principio. Lo que se repite con convicción se instala como verdad en la mente subconsciente. Y una vez que la mente acepta una nueva verdad, todo empieza a alinearse para reflejarla. La práctica comienza con una afirmación. Esta frase debe estar en completa sintonía con un deseo genuino, algo que realmente quieras integrar en tu vida, no como una esperanza lejana, sino como una certeza innegociable. No basta con que suene bien, debe resonar profundamente contigo. Puede ser algo como, la abundancia fluye hacia mí con facilidad, soy suficiente y merezco lo mejor, o cada día vivo con más paz y propósito. El siguiente paso es el momento de la práctica. Durante 7 noches consecutivas, justo antes de dormir, encontrarás un espacio silencioso, libre de distracciones. Te sentarás o te acostarás con la espalda recta, cerrarás los ojos y tomarás algunas respiraciones profundas para calmar tu mente. Este estado de relajación no es un detalle menor, la mente subconsciente está más receptiva cuando el cuerpo entra en calma. Luego, con total presencia, repetirás en voz alta tu afirmación elegida exactamente 100 veces. No se trata de rapidez ni de cantidad, sino de intensidad. Cada palabra debe ser pronunciada con intención, sintiendo que ya es real. Visualízalo, vívelo internamente mientras lo repites. La clave no está en la frase en sí, sino en la energía que depositas en ella. Es tu convicción la que transforma esa afirmación en una semilla poderosa. En los primeros minutos, puede parecer un simple ejercicio de palabras, pero a medida que avanzas, notarás un cambio sutil en tu estado mental. Poco a poco, la afirmación empieza a sentirse más verdadera que cualquier creencia previa. Al final de la práctica, no hagas nada más. No intentes forzar resultados, ni empujes al universo. Simplemente descansa. El acto de soltar refuerza la aceptación interna y permite que la nueva programación se asiente sin resistencia. Durante los días siguientes, pueden aparecer señales, pensamientos diferentes, sensaciones nuevas, oportunidades inesperadas, intuiciones más agudas. No siempre vendrán como grandes milagros, sino como reajustes internos que te hacen actuar, hablar y decidir desde otro lugar. Esa es la prueba más clara de que tu mente está adoptando un nuevo patrón. La técnica de las 100 repeticiones no es un juego ni una fórmula mágica. Es un entrenamiento mental, una práctica de enfoque y presencia, donde cada repetición es un golpe firme en la estructura de creencias antiguas. Repetir con emoción durante 7 noches seguidas no solo graba la afirmación en tu mente subconsciente, sino que crea una vibración interna que comienza a resonar en tu entorno. Y cuando eso sucede, la realidad no tiene más opción que responder. Una vez que comprendes que la mente no solo percibe la realidad, sino que la construye, la transformación deja de ser una promesa externa y se convierte en una posibilidad interna. No hay necesidad de esperar que las circunstancias cambien para sentirse distinto. Es al revés, cuando cambia tu percepción, tu energía y tu convicción, la realidad comienza a responder en consecuencia. Muchas personas que han aplicado la técnica de las 100 repeticiones nocturnas relatan cambios sutiles al principio, una sensación de mayor claridad, emociones más equilibradas, decisiones espontáneamente alineadas con sus objetivos. Con el tiempo, estos pequeños cambios dan paso a transformaciones visibles. Nuevas oportunidades aparecen, relaciones se ajustan, situaciones que antes parecían trabadas se liberan. No es magia ni coincidencia. Es la consecuencia natural de una mente que empieza a operar bajo una nueva programación. Cuando el subconsciente acepta una idea como verdadera, reorganiza no solo tus pensamientos, sino también tu comportamiento, tu enfoque y hasta tu forma de hablar.
y ese nuevo estado interno se proyecta inevitablemente hacia afuera. Esto no significa que todo cambiará de la noche a la mañana o que la vida se volverá perfecta. Significa que tú empiezas a vivir con una conciencia diferente. Ya no reaccionas desde la carencia, el miedo o la duda, sino desde una certeza que nace de adentro. Esa certeza tiene un efecto magnético. Atrae, conecta, abre caminos que antes ni siquiera percibías. La práctica de reprogramar tu mente a través de la repetición no termina después de 7 noches. Ese ciclo inicial es solo el comienzo. A partir de ahí, puedes convertirlo en una herramienta permanente, repetir nuevas afirmaciones, explorar distintas áreas de tu vida, ajustar tu enfoque cada vez que lo necesites. La mente es moldeable, y tú tienes la capacidad de decidir qué molde usar. Esto te coloca en una posición radicalmente distinta frente a la vida. Ya no esperas que el mundo te confirme lo que deseas para recién entonces creerlo. Empiezas por creerlo tú, profundamente, y el mundo te lo confirma después. Esta es la inversión que transforma. Lo más importante es recordar que todo esto depende de una decisión, la de dejar de vivir según una programación heredada y comenzar a escribir la tuya propia. No es necesario entender todo lo que ocurre en el plano invisible. Basta con confiar en el proceso, comprometerse con la práctica y sostener la convicción. Tu realidad externa siempre será un reflejo de tu mundo interno. Cambia lo que hay dentro, y el afuera no podrá evitar alinearse. Cuando la mente acepta una nueva verdad como absoluta, la vida empieza a girar en torno a ella. Y eso es lo que estás creando, no solo una idea nueva, sino un nuevo punto de partida para todo lo que estás por experimentar.